Bruce Lee reescribía cada escena con velocidad, filosofía y una estética que todavía quema la pantalla. Imagina un cuerpo que no solo pelea, sino que convierte el entorno en diálogo. El vapor que corta la luz, el tintinear de un nunchaku que se vuelve metáfora, la refracción de espejos que multiplica la identidad. Descubre los 10 grandes momentos de Bruce Lee que te impactarán, y qué hacía que cada uno no fuera solo un golpe más, sino una lección de cine y carne. 10. The Big Boss. La fábrica de hielo. Un hangar helado, donde cada cubo de hielo suena como cristales rotos. Esa atmósfera cortante define la escena. La coreografía obliga a precisión, movimientos calculados en un piso resbaloso, la cámara atrapando el vapor y los reflejos del metal. El espacio actúa como personaje. Las máquinas y los bloques de hielo no son decorado, condicionan los desplazamientos y las decisiones del combate. Temáticamente, la frialdad del lugar subraya la amenaza industrial y la deshumanización del conflicto. La lucha se vuelve supervivencia más que espectáculo. Trivia. Esta película fue una pieza clave en impulsar la fama de Lee en Asia, porque mostró una presencia física que la cámara no podía ignorar. Y desde ese frío, el relato se calienta hacia calles más íntimas. Si te gustan estos deep dives sobre cine de acción, suscríbete para más y activa las notificaciones. 9. Callejón y nunchaku. El arma que se vuelve cuerpo, humedad en el aire, luz amarilla clavada en las paredes. El nunchaku atraviesa la escena como un apéndice del fighter. Técnicamente, la herramienta no es un simple prop. Se integra a la coreografía como extensión del ritmo, obligando a patrones distintos de distancia y timing. Observa cómo cada giro del nunchaku redefine el espacio alrededor del combatiente, creando arcos de peligro que el oponente debe leer en fracciones de segundo. Simbólicamente, el arma hace visible la idea de transformación, de objeto a lenguaje corporal. Trivia cultural. La exposición del nunchaku en Occidente contribuyó a su asociación icónica con Lee y también generó debates sobre medidas de seguridad y regulación en rodajes y televisión. 8. La pelea subterránea. Progresión de armas como narrativa. Imagina la luz menguando mientras la tensión se intensifica, manos vacías, luego un palo, luego cadenas. Cada escalón eleva la apuesta. En términos de coreografía, es una lección de progresión lógica. La escalada de armas funciona como un guión dentro del guión. La cámara lee el aprendizaje del personaje y lo transmite al espectador. Lo importante aquí es la economía de recursos. No es espectáculo por espectáculo, sino una pedagogía de la violencia donde el movimiento enseña estrategia. Temáticamente, esa progresión habla de adaptación y de cómo el entorno obliga a improvisar métodos que luego se vuelven estilo. Trivia de producción. Estas secuencias evidencian la preferencia de Lee por convertir la improvisación en método coreográfico, algo que empujó a otros cineastas a replantear sus peleas. 7. Fist of Fury. La revancha por la hermana. El crujir de un piso de madera como metrónomo de emociones. Cada golpe resuena no solo en la piel, sino en la historia personal que lo impulsa. Técnicamente, la coreografía combina furia controlada con momentos de vulnerabilidad actuada. La violencia tiene un propósito narrativo explícito, es venganza con rostro humano. El equilibrio entre interpretación dramática y acción física es notable. No se trata solo de impacto visual, sino de contar por qué se golpea. Esto dota la pelea de una carga moral que hace que el público no solo admire la técnica, sino que la entienda. Trivia. En este tipo de escenas, Lee buscaba que la motivación del personaje fuese palpable en cada gesto,
algo que influyó en cómo se abordaron las peleas motivadas por el conflicto emocional en el cine posterior. 6. Petrov. El duelo con el gigante. Contraste de tamaños, paso medido, respiración contenida. Enfrentar a un rival más voluminoso revela la economía de movimiento de Lee. La técnica aquí es psicológica, además de física. Usar la velocidad, el ángulo y el contraataque para neutralizar la ventaja de alcance del adversario. Cada gesto está calculado para convertir la aparente desigualdad en ventaja táctica. La cámara, a su vez, celebra el detalle. Un desplazamiento, un bloqueo, una apertura. El significado es claro. La inteligencia corporal puede vencer la fuerza bruta. Trivia. El enfrentamiento con Petrov, rival de presencia rusa, se ha citado a menudo como ejemplo de cómo Lee transformaba el desbalance físico en recurso dramático y pedagógico. 5. Enter the Dragon, la sala de espejos. Cristales por todas partes, multiplicidad de cuerpos, identidades que se fracturan en fragmentos de luz. Filmación y coreografía se vuelven un reto técnico. Coordinar reflejos, ángulos y continuidad exige precisión absoluta. La sala de espejos funciona como metáfora. La pelea es contra otros, sí, pero también contra la propia imagen. La reflexión obliga a confrontar la duplicidad y la percepción. En términos estéticos, la escena elevó la idea de que el decorado puede ser un espejo moral, no solo un set. Trivia. La complejidad de rodar con tantos reflejos demandó soluciones creativas en iluminación y planificación de cámara, y terminó consolidando la imagen de Lee como un combatiente que dialogaba con su sombra. 4. The Way of the Dragon, Coliseo romano, choque monumental. Una arena que recuerda a la arquitectura antigua. La monumentalidad del espacio amplifica la dimensión ritual del duelo. La coreografía en un coliseo no es solo intercambio de golpes, es coreografía con escala, aprovechando columnas, escalinatas y horizontes para crear composiciones pictóricas. El choque en ese escenario simboliza más que rivalidades personales, enfrenta escuelas, orígenes y estéticas de combate. La arquitectura actúa como jurado y testigo, cada movimiento se lee contra una historia de luchas anteriores. Trivia. Al colocar a Lee en un escenario de resonancias clásicas, la secuencia ayudó a elevar el combate a la categoría de enfrentamiento cultural, algo que reverberó en la recepción occidental de su obra. 3. Game of Death, el traje amarillo y la ley de la movilidad, un golpe de color que se queda en la retina. El amarillo del traje es una elección estética tan táctica como simbólica. Visualmente, el traje delimita la silueta y dramatiza cada desplazamiento. Dentro de la narrativa, contrapone movilidad frente a rivales de mayor alcance. Técnica y diseño se combinan. La gama cromática subraya la lectura de espacio y facilita la identificación del protagonista en secuencias densas. Culturalmente, el traje amarillo se convirtió en icono, una pieza de design que ha sido referenciada en cine y videojuegos. Trivia. Más allá de la moda, el vestuario sirvió para marcar la coherencia estética del personaje, extendiendo su legado visual más allá de la pantalla. 2. El sótano. Oscuridad confinada y escalada emocional. La penumbra de un sótano crea una sensación de asfixia que no se puede disociar del estado psicológico del personaje. En términos coreográficos, el espacio reducido obliga a interacción cercana, golpes secos, respiraciones audibles. La cámara se ve forzada a registrar intensidad y detalle. La escalada de violencia en ese entorno no es gratuita. La oscuridad concentra la tensión y conduce a un clímax emocional donde cada impacto tiene peso narrativo. Significativamente, esos espacios íntimos transforman la pelea en una especie de confesión corporal. Trivia.
Escenas así muestran la capacidad de Lee para usar la escenografía mínima como catalizador de una respuesta emocional máxima en el público. 1. El montaje elegido como clímax: injusticia, transformación, introspección, duelo simbólico. Aquí conviene detenerse. Había 3 contendientes plausibles para el primer puesto: la Sala de Espejos por su introspección, el Coliseo por su monumentalidad, o el montaje final como síntesis. La elección por el montaje responde a su capacidad para resumir el arco completo que Lee construía con sus escenas. De la injusticia que enciende la acción, a la transformación física y moral del personaje, pasando por la introspección y culminando en un duelo que es más simbólico que literal. Un montaje bien concebido concatena motivos: el vapor de la fábrica, el brillo del nunchaku, el color del traje, el encierro del sótano, y convierte piezas aisladas en narrativa orgánica. Técnicamente, el montaje funciona como cierre temático. Pone en diálogo recursos visuales y sonoros ya vistos, creando una experiencia que no depende de un único momento, sino de la suma de todos. En el arco elegido: injusticia, transformación, introspección, duelo simbólico, se aprecia cómo Lee no solo coreografiaba peleas, sino que construía un lenguaje cinematográfico. Trivia interpretativa. Este tipo de cierre contribuyó a que la obra de Lee se percibiera no solo como catálogo de golpes, sino como un cuerpo estético coherente que influyó en generaciones de cineastas y coreógrafos. Cierre. ¿Qué queda y por qué importa? Estos 10 momentos no son solo escenas memorables, son lecciones sobre cómo el cuerpo, el objeto y el espacio pueden escribir significado en pantalla. Bruce Lee transformó herramientas en extensiones, decorados en interlocutores y combates en cuestiones de sentido. Su influencia no se limitó al cine. Estética, juegos y coreografías contemporáneas suelen beber de esas imágenes que él forjó. Si al ver una sala de espejos te preguntas por la identidad, o si un traje amarillo evoca movimiento y audacia, estás tocando el legado que él ayudó a cristalizar. Si este conteo te recordó por qué el cine de artes marciales late con tanta fuerza, comparte este video con alguien que aprecie la épica y suscríbete para más exploraciones. Estos son los momentos de Bruce Lee que no se olvidan. Son los que impactan, enseñan y siguen moviendo el cuerpo del cine.